sucede. Roberto Favaloro, gracias por recibirnos en la Fundación, que cumplió 50 años. 50 años cumplió, increíble. Sí, estamos a unos días de que sea 9 de mayo. En aquel 1967, tu tío René hizo el primer bypass y cambió la historia de la medicina. Es verdad. ¿Qué significó para la medicina el bypass? Bueno, cuando René llegó a Cleveland en 1961, bueno, no tenía la matrícula y esas cosas. Hacía diferentes trabajos científicos relacionados a válvulas. Pero su amigo, que era el Dr. Son, fue el que descubrió la coronariografía. Y vieron un grupo de pacientes que llegaban, se infartaban y se morían. No había cómo salvarlos. Claro, no había, la verdad que no había, porque se tapaba una arteria, no le llegaba sangre al corazón, se morían o te quedaban con un infarto. Seleccionaron un paciente que tenía una coronaria tapada, una mujer de 50 y pico de años, y le hizo un bypass y funcionó. Que el bypass es un puente. El bypass es un puente que une A con B. Y en 1971 apareció un paciente que estaba cursando un infarto y le hizo el bypass en medio del infarto agudo de miocardio y funcionó. ¿Y eso dónde fue? En la Cleveland. Antes de venirse para acá. Antes de venirse para acá. O sea que hizo muchos hitos y salvó muchas vidas. Favaloro se podría haber quedado allá, ser un gran médico reconocido, y es reconocido en el mundo, pero digo también a nivel de dinero, y eligió volverse a la Argentina y armar una fundación porque tenía muy en claro lo que era ser un médico en Argentina, ser un médico rural y cómo quería ayudar a la gente. Claro, yo creo que él siempre pensó en volver a la Argentina porque amaba a la Argentina. El país, ¿no es cierto?, la gente. Y lo que trató de hacer fue copiar el modelo de la Cleveland Clinic Foundation y hacer la Fundación Favaloro. ¿Y salió? Sí, salió. Salió hasta 1998, cuando nos sacaron el subsidio votado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque había una crisis en el país y en el mundo. Y bueno, y ahí empezamos a tener dificultades, pero nunca bajamos la calidad y el trabajo, ¿no? El tema es que mantener esto es muy costoso. La idea surge en el 75, porque él estaba en el Güemes. Y hacen la fundación y, imagina, tardó 17 años en hacer esto. Y vos viviste en Arauz, en el pueblo de La Pampa, en donde él vivió 12 años con tu papá. Sí. Y ahí fue un médico rural y ahí surgió todo también su compromiso, ¿no? De ver todo lo que faltaba. En realidad yo era el hijo del doctor, en parte, ¿no? De Juan José. Sí, pero con René se compartían los hijos, porque René no tenía hijos, entonces estábamos los dos, pero mi parto fue en La Plata, porque fue un parto complicado, no quería salir al mundo, aparentemente, y a la semana o 2 semanas me volví. Fue René y mi padre allá. Y de ahí estuve 7 años. La primaria, hasta los 7. Sí. Ahí tuve mi primera incursión quirúrgica. Me lastimé y me tuvieron que coser a la noche con un sol de noche, porque allá se apagaba la luz. No había electricidad, esto siempre lo decía René. Claro. ¿Y quién te suturó? Creo que mi papá. Juan José. Ellos dos eran muy unidos y muy comprometidos, pero en algún momento René dijo, bueno, me vuelvo. ¿Y ahí tu papá qué hizo? Me vuelvo. Se volvieron los dos. A La Plata. A La Plata. A La Plata. Quedó un poco más para conseguir a alguien, consiguió médico. Y bueno, ahí fue que en el 61 volví a La Plata, que fue un poco traumático, diríamos. En Jacinto Arauz uno veía el horizonte, veía animales, veía todo, era maravilloso. En vez ahí, cuando abría la puerta de casa, veía cemento. Fue un cambio para un niño. Terrible. ¿Y te adaptaste igual a La Plata? Diríamos en la secundaria, en la adolescencia. Tardé unos cuantos años. 5 años para adaptarme. Y
Tuviste, Roberto, una situación difícil y es la pérdida de tu papá en un accidente, que también fue una pérdida muy grande para todos y también para René, perder a su hermano. Digamos, él tuvo un accidente en la dictadura, que lo agarró un carro de asalto, y creían que era guerrillero, lo dejaban en el piso, abandonado 30 minutos, o lo estaban custodiando, hasta que lo llevaron al hospital el italiano de La Plata, y tenía múltiples moretones, porque era un carro de asalto contra un Fiat 1500, y siendo médico, él quiso irse a los 5 días a la casa, estaba bien, pero después empezó con falta de aire, lo llevaron nuevamente al hospital italiano y tenía un tromboembolismo pulmonar. A la mañana se para, lo masajean, yo era el único que sabía hacer circulación extracorpórea. Así que yo le hice, esa fue mi última bomba. A tu papá. ¿Y en ese momento vos ya estudiabas? No, yo era, desde el 74 hasta el 76, era perfusionista. Manejaba el corazón pulmón y operaba a mi padre, mi tío ahí en el Güemes. ¿Y vos aprendiste el oficio? Aprendí el oficio. Pero querías estudiar otra cosa. En realidad yo iba a estudiar astrofísica o cosmología, que era lo que me interesaba. El universo. Porque en La Pampa se veía bárbaro. Ahí realmente cambié porque vi inoperancia en los médicos. Y entonces dije, bueno, tengo que hacer medicina. Ahí cambié. Y ahí se había ido tu papá y tu vínculo entonces ahí pasó a ser René, tu tío. René reemplazó para todos nosotros a nuestro padre, ¿no? ¿Y te pusiste a estudiar medicina? Sí. ¿Y fuiste a la universidad donde te dijo René que vayas? ¿Ahí qué camino haces? Voy a Estados Unidos, a Syracuse. Ahí estaba Donald Leffler, que era el jefe de René en aquella época. Pero es un lugar, no es muy agradable, son 6 meses de nieve y es la segunda ciudad más nublada de Norteamérica. Quiere decir que cuando salía el sol todos salían a ver el sol realmente. Y ahí hice bioquímica. Y estaba difícil para entrar en medicina y no me llegaba, diríamos que tenía que comenzar en septiembre, ya era julio, entonces arreglé para hacer físico-química. Me gustaba mucho la parte esa. Hasta que me aceptaron en Cornell, en Nueva York, y ahí hice medicina. Y en un momento viajé acá al 81, estaba tan mal la gente la cara, que decidí quedarme 7 años más para hacer cirugía cardíaca allá. ¿Y René te acompañaba? ¿Iba? Iba, mínimo una vez al año. La pasábamos bien. ¿Y vos sabías que ibas a volver porque armaste tu familia allá, tus hijas nacieron allá? Yo sabía, mi esposa y yo nunca nos hallamos allá. Así que hice cirugía y en el 84 vine para acá, vi lo que era la democracia, que estaba bárbaro, y me volví. Y te viniste a trabajar a la fundación. Claro, vine a hacer la residencia con René Fowler, en el Güemes. ¿Y? Bien. ¿Exigente? Competitivo. Había que competir. ¿Y por qué te dedicaste al trasplante? Creo que tiene que ver con mi padre, en relación a que en aquel momento pensaba que si se le cambiaba o ponía un corazón que lata, iba a andar. Pero por ahí el cerebro no iba a andar, porque el paro cardíaco fue muy largo. Esto es una reflexión de ahora. Pero con el trasplante aprendes muchísimo en cualquier órgano, porque es la etapa terminal de un órgano. Y sabiendo la etapa terminal, sabes cómo prevenir ir a la etapa terminal. Porque cuando ya estás en lo terminal es porque nada de la prevención funcionó. Y empecé con trasplante pulmonar, no cardíaco, porque René necesitaba un trasplante cardiopulmonar. Él había sido el primer trasplante cardíaco acá que en 1980, con larga vida, y ya habían ido médicos y no había resultado, habían ido un mes, y yo dije, yo voy. Bueno, dije, ¿y fuiste a hacer el trasplante, empezaste a hacer los trasplantes pulmonares? Claro, sí. ¿Hiciste hitos en tu carrera? Como el primero que... No, sí, el primero. Entonces vine y hice el primer cardiopulmonar. Sí. Dominó, en 1990, después en el 92 hice la primera tromboendarterectomía pulmonar, que es sacar los trombos crónicos, que debe estar asociada a la muerte de mi padre también, porque él terminó con trombos agudos.
Y después en el 94 el primer trasplante de 2 pulmones. Y después puse corazones artificiales también en el 97. Y eso lo vio René. Ah, sí. ¿Y cómo era cuando vos hacías un hito? ¿Qué le pasaba a él, que era como un padre? A veces me decía que todo bien y a veces entraba con otras cirugías y me criticaba porque yo iba muy rápido y a veces cometía errores y decía que por la habilidad que yo tenía podía reparar los errores, pero eso te hace perder tiempo. Era exigente, tenés razón. Sí, era muy exigente. Pero mirá lo que construyeron, ¿no? Una vez estábamos ahí, yo había hecho 8 trasplantes pulmonares y cardiopulmonares. Teníamos problemas con la protección, pero sobrevivieron 3. Nos llamó al grupo, que éramos 3, para hablar. Todo tranqui, no sabíamos. En un momento golpeó la mesa con todo, dice, no puede ser esto. Tienen que mejorar los resultados. Él cuando se enojaba era muy bravo. Sí. ¿Y qué significa esta fundación para vos y haber trabajado con tu tío y haber salvado tantas vidas? Que tiene que seguir. 50 años más. Bueno, yo no creo que esté, pero hay que ponerle mucha pila a esto, ¿viste? Y mucha pasión. René decía ponerle pasión sin límites. Ay, yo creo que esa palabra hay que sacarla porque a mí los huesos se me van a hacer porque tantas horas, ¿viste? Trabajando, sobre todo como cirujano que estás vos parado como una estatua viviendo horas y horas. Creo que la pasión para hacer esto es fundamental, pero algún límite debe haber. Roberto, y de hecho René tomó esa decisión de quitarse la vida y dejó cartas, y en esas cartas hay un legado también que te deja, no sé si una explicación, pero sí el deseo de que sigas hasta los 77 años en la fundación. Así es. Bueno, me faltan 6, trataré de llegar hasta los 7, hasta ahora el doctor Raffaelli, que es miembro del consejo, tiene 76 y es el que va a llegar a 77. Él es primo, sería. Primo. Y la situación es que el día a día es complejo, no solo por la cirugía, ¿no? Porque hay reuniones, cambios, ¿viste? Ahora lo que está pasando con PAMI, eso nos afecta también. Entonces pareciera que el país tiene algunos problemas, que veremos qué es lo que pasa, porque la salud depende de la política, ¿no? Pero bueno, todos estamos inmersos en esto, todos los hospitales, pero este cambio no sé. Entonces, realmente es algo que angustia, ¿no? Porque uno necesita operar y hacer determinadas cosas para que los números cierren. A pesar que ahora estamos con la gestión de Olmos. La fundación ahora sí hizo una alianza con el Grupo Olmos y el Grupo Olmos está gerenciando. Sí, está gerenciando. Y y la decisión se tomó también por una necesidad, ¿no? Sí, estábamos muy mal con la FIP, diríamos, para ser más precisos. Teníamos una deuda importante que con eso nos vinimos financiando desde que se murió René. Y pagábamos, pero no alcanzaba para pagar todo y bueno, con este nuevo gobierno llegó el ajuste en el 24 y elegimos entre diferentes organizaciones y nos pareció la más correcta, más humana, la organización de Olmos, ¿no? Y ahora están trabajando en conjunto. Estamos trabajando en conjunto. ¿Y estás tranquilo? Estoy tranquilo, ellos están más tranquilos que yo. Lo que me tranquiliza es esto que salió de PAMI, ¿viste? Estamos en Jacinto Arauz desayunando y aparece esa noticia y digo, otra vez con problemas. Pero ellos dicen que no es problema. Sí, claramente es un problema y hay una desfinanciación grande. Sacar el remediar y sacar un montón de remedios hace que haya más personas que vengan con problemas porque no pueden evitarlos, porque no pueden prevenirlos, porque no tienen plata para el remedio. Sí, es realmente muy malo. Sí, y entonces imagino que a esta edad que te esté pasando esto, bueno, en la Argentina siempre tiene los vaivenes, pero a veces deberías estar pensando en operar bien y que no tengas otros problemas, ¿no? Bueno, cuando operás, viste, vos entrás y ya el cerebro entra en otra modalidad. Y el tema es cuando salís, vos acá está todo bien, viste, pero en el
la feria se ven cosas, ¿no? ¿Cuál sería el legado que le dirías de René al gobierno y a las instituciones que toman decisiones todos los días? El paciente es el único privilegiado, porque está dentro de los 10 principios. El primero es honestidad, pasión, trabajo en equipo, bla, bla, pero que el paciente es el único privilegiado. Porque ellos van a ser pacientes, ¿no se dan cuenta? Yo fui paciente, ¿eh? Y ellos van a ser pacientes. Y cualquiera puede ser paciente. Si estamos vivos, nos vamos a morir. La cuestión es cuándo y cómo y de qué forma. Y la medicina hoy en día puede curar o paliar. Y eso es lo que tienen que hacer ellos. En ese sentido, el año pasado, junto con tu hija, la doctora Laura Favaloro, también se armó una gran campaña para comprar aparatos de última tecnología que son muy necesarios. Contame un poco el balance de lo que significó esa campaña, que todavía sirve, y vamos a poner también el zócalo para que quien quiera donar, done a la Fundación Favaloro, porque es importante. Fue muy importante porque el resonador que fue comprado con donaciones, antes teníamos que mandar o trasladar los pacientes a hacer una resonancia, ¿no? Con una ambulancia, ¿no? Una cosa es alguien ambulatorio que va caminando, pero cualquier traslado en ambulancia puede ser peligroso. Entonces ahora está el resonador andando bien. Sí. Después Olmos compró un tomógrafo. Bien, resonador, tomógrafo. Ahora va a entrar un nuevo equipo de hemodinamia y ecógrafos, un número importante de ecógrafos. ¿Y tus deseos para la Fundación? Que siga. Lo importante es seguir con la misma calidad, con los mismos deseos, cuidando siempre al paciente, trabajando en grupo. René estuvo 25 años y después seguimos nosotros, hicimos lo que pudimos, nunca cayó la calidad y seguimos. Cuando digo que siga es con los mismos principios que están en el decálogo. Gran decálogo de René. Increíble. Él en un programa de televisión que estaba, creo, con Neustar. Tiempo Nuevo en sí, Grondona. Él lo dice, y dice que el decálogo de la Fundación podría servir para el país. Claro. ¿Y es verdad? Nos vamos entonces con el decálogo. Totalmente. Gracias, Roberto. Bueno, muchísimas gracias a vos por la entrevista. Ahí estaba Gisela charlando con Roberto Favaloro, sobrino de René. Escuchen ese decálogo cuando lo pasaba junto a Bernardo Neustadt en Tiempo Nuevo, hace ya una buena cantidad de años, pero que sigue teniendo la misma vigencia hoy. Entonces escribí La mística del instituto. Yo le puedo asegurar que esto sirve para el país. La primera dice honestidad. Honestidad. La segunda dice trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límite. Si los argentinos no van a hacer esto, señores, no hay solución de ningún partido político. Evitar ser influenciados por conceptos dogmáticos o prejuicios propios o ajenos. Cuarto, sus contribuciones tendrán valor si solo son el producto de su libre albedrío o ejercicio sin sometimiento ni limitación, libertad. Entonces, sin libertad no quiero nada, porque ya me ha tocado vivir todas las cosas y me ha tocado pasar muchas. No apartarse nunca de la ética y comprender que la misma está condicionada por la moral. Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo, sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo. El yo ha sido reemplazado por el nosotros hace ya bastante tiempo. Estoy cansado del yo-yo. Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad. El objetivo básico de nuestra tarea y por ende el único que gozará de privilegio será el paciente. Siempre me canso de decirlo, el único privilegiado es el paciente. Y el último solamente llegará a gozar de lo realizado cuando su alma sienta, en los silencios necesarios para la reflexión, que el único premio verdadero es el que proviene del placer espiritual, limpio y sereno del deber cumplido. Esto es de la Fundación, pero podría servir para el país. Ahí estaba René Favaloro hablando de esto, el libro que se